Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, esta semana vamos a hacer una colaboración de la Expo Miscelánea y Conversaciones en Red un tanto especial. Un tanto especial porque va a hablar de un tema que me atañe personalmente, a mi persona, un tema que me fascina por otro lado, y que además está ligado a una figura, al menos en mi caso, que fue trascendental, como la del poeta Fernando Pessoa, ¿no? Vamos a tener un invitado muy especial, Debian Solaris, un chico, muchacho, un hombre que admite colaborar en esta... Somos amigos ya hace tiempo en las redes, y admite colaborar en esta exposición, porque le pido no solo colaborar, sino además le pido le hago una petición muy especial, la de que me hiciese 2 cartas astrales. Diréis vosotros, ¿cómo que 2 cartas astrales, Oje? Pues sí, 2 cartas astrales. Una con mi fecha de nacimiento, el 5 de enero de 1966, por tanto soy Capricornio, puro y duro, de retorcido, según... Bueno, en fin, es una definición muy grosera, pero luego veremos cuál es la definición real de Capricornio, ¿no? Y la otra fecha, la del 25 de julio de 1983. Estas 2 fechas, ¿por qué? Pues la primera, evidentemente, porque es la fecha de mi nacimiento, del nacimiento de José Ramiro González Campelo, que así me pusieron mis papás. Y por tanto, esa fecha es muy indicativa, tiene que serlo, para la ciencia astrológica. Y la segunda es la del 25 de julio del 83, porque yo hago un viaje en esas fechas a Mallorca, a la isla de Mallorca. Mallorca, de hecho tengo un libro con toda aquella experiencia que se titula, un libro de poemas, pequeño, breve, muy breve, un libro de poemas sobre Mallorca, pero sobre todo sobre la figura de Raimundo Lulio, sobre sobre los fenómenos y las experiencias que yo tuve en su momento en Mallorca con temprana edad, con 17 años casi, 16, 17 años, y en la SEU, en la catedral, al pie de la catedral, en las noches de Mallorca, que en las noches de Mallorca pues son noches, en fin, libertinas y fantásticas, ¿no? No solo el paisaje de Mallorca es hermoso, sino también de día, sino también de noche, ¿no? Hay un paisaje ya urbano, de personajes también, ¿no? Y todo aquello, bueno, en cierto modo fue un viaje como iniciático, realmente iniciático y culminador a la vez, porque yo venía precedido del año anterior, aproximadamente con 16 años, yo descubro la figura de Fernando Pessoa. Fernando Pessoa, como ya sabéis, es un poeta que me revela a mí querer ser yo poeta y pensador, que lo era. Y además con esa característica de los heterónimos que fundó, que creó, la figura de casi un centenar o más de un centenar de poetas distintos, de figuras distintas, con biografía propia, con año de nacimiento y año de fallecimiento, y formas de pensar diversas. Recientemente vine de Lisboa, de visitar lo que es su casa museo, donde vivió sus últimos 15 años, con mi mujer, y allí pudimos contemplar también su tumba, visitamos su tumba, incluso las cartas astrales de sus heterónimos, de Alberto Cairo, de Álvaro de Campos, de Ricardo Reis, en fin. Es ahí donde yo, en ese año, con 16, descubriendo la figura de Fernando Pessoa y todas estas cuestiones que conllevaba, muy joven aún yo, desde luego, no conocía a fondo a Fernando Pessoa hasta muchas lecturas y relecturas, pero al año siguiente, ahí yo tengo la revelación de querer ser yo poeta y me pongo ya a la faena y querer yo hacer algo con esa materia de mi pasión. Sino que al año siguiente en Mallorca yo tengo a su vez una situación compleja, delicada, bueno, se podría decir un proceso de despersonalización radical, serio, severo. Me siento de repente ante una mole, como era la catedral, pero comido por una gran mole que va más allá de la catedral, que era la realidad misma, ¿no? Eso me llevó a mí a una serie de cuestiones filosóficas, ético-morales, psicológicas, del arte mismo, de la poesía, etcétera, etcétera, que cambiaron para siempre mi vida, ¿no? Entonces, bien,
La astrología, todo el mundo tiene una, ¿verdad? Una cierta... yo también, yo también. Pero hay que saber ver lo que hay y lo que es y lo que ha sido la astrología. La astrología ha sido pensada por muchos grandes pensadores, por los principales pensadores de la historia del pensamiento, por Aristóteles, por Platón, por Marcello Ficino, por científicos, por Newton, por Galileo Galilei, por psiquiatras como Gustav Jung, etcétera, etcétera, etcétera. Podríamos aquí nombrar y renombrar, ¿no? Hay un aspecto fundamental en la astrología que podría decirse así rápidamente. Al igual que la alquimia prefiguró la química, al igual que los alquimistas que querían transfigurar o transmutar todos los elementos en oro, no pudieron, pero luego la química fue sacando a la superficie cuáles eran los elementos químicos, ¿verdad? Y hoy con la ciencia en la mano podría transmutarse cualquier elemento en oro, lo que pasa es que es muy caro. Pues la astrología fue una ciencia que también prefiguró, en cierto modo, la astronomía. De hecho, estuvieron ligadas durante siglos, hasta el siglo XVI o XVII, si no recuerdo mal, ¿no? Han estado juntas, ambas, pues durante muchos siglos de conocimiento humano y en cabezas de grandes pensadores, dándole vueltas a cuál era, ¿verdad?, la influencia de los astros, cuál era en fin, la naturaleza de los movimientos de los astros, qué repercutía y cómo, no solo en el planeta, sino en la vida humana. Y bueno, es apasionante, a la vez que evidentemente hoy podríamos hablar de una ciencia sobrepasada, pero sigue teniendo lo que yo llamaría fulcros de verdad. Los fulcros de verdad son tan sencillos como lo siguiente. Podría poner un ejemplo para entendernos. En la obra de Goya maravillosa, Júpiter devorando sus hijos, pues nadie cree que eso es verdad, nadie cree que eso es posible. Pero simbólicamente todo el mundo cree que en esa obra el tiempo representa devorar siempre a sus hijos, a nosotros, a los seres vivos. Ese cierto fulcro de verdad y otras cuestiones importantes, las históricas que acabo de mencionar, son importantísimas y claves a la hora de ver la astrología y a la hora de ver también el análisis de la misma. Bueno, no me enrollo más y dejo aquí a quien entiende de eso, y yo estoy deseando saber quién en ese momento, llamado José Ramiro González Campelo, pasa a través de la figura de Fernando Pessoa con 16 años, y luego de la figura de Raimundo Lulio, que yo conocí por Dalí, y una serie de experiencias en ese viaje a Mallorca que me llevaron a definitivamente tomar una decisión, que era reconvertir mi persona. No es Soje Polcán un personaje, es una cuestión de persona, de ontología pura, de ver y de querer saber quién era ese hombre que se hacía esas preguntas. Cuando tomo esa decisión, evidentemente a mí me parece que fue una fecha señalada, y quiero saber realmente si tiene algo de significado ese hecho. Esas dos fechas, la de mi nacimiento como José Ramiro González Campelo, la de mi nacimiento, decisión personal ya, como Soje Polcán en Mallorca, el 25 de julio del año 1983. Vamos a escuchar a Debian Solaris y a ver qué es lo que dice. Un saludo, amigos.